Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 13 de enero y la palabra del Señor para el día de hoy es Lucas capítulo 5, versículos 12 al versículo 26. En el texto que leímos esta mañana aparecen dos personas que necesitan cambiar. Por un lado, un hombre que tiene un cuerpo enfermo que necesita ser curado. En los versículos 12 al 16 tenemos una persona con lepra en todo el cuerpo. Otra persona, la otra persona es una persona que necesitaba recibir perdón de sus pecados. Versículo 17 al 26 es la historia de un hombre paralítico que necesita recibir el perdón de sus pecados. Y ambos se encontraron con Jesús y se produjo un gran cambio en sus vidas. ¿Quién era la persona con lepra? Hoy en día escuchamos por todos lados acerca del coronavirus, lo vemos en la tele, lo vemos en los diarios, en los medios sociales. ¿Qué es lo que le pasa a alguien que está en una situación que tuvo contacto estrecho o que se sospecha que tuvo contacto estrecho con alguien con COVID? Esa persona pasaría a estar en cuarentena, se debe quedar en casa por unos 10, 15 días, y si tuvo contacto estrecho y es confirmado que tiene COVID, es apartado, quizás no en su hogar, sino en algunos lugares que el gobierno dejó preparado para hacer cuarentena, y lo que sucede es que esta persona entonces no se puede encontrar con nadie, queda aislado de todas las otras personas. Los pacientes con lepra en tiempos bíblicos no iban al hospital, sino que debían ir al sacerdote para que los testeara. Ellos eran los que los testeaban a ver si tenían, no COVID, sino lepra, para ver si tenían eso. Los que sufrían de lepra en sus pieles, lo que pasaba con ellos era que eran exiliados, eran apartados de todo. Les estaba prohibido entrar en contacto con personas que no estuvieran enfermas, y cuando alguien se les acercaba a ellos, entonces las personas no enfermas tenían que tocar la campana y empezar a gritar: está sucio, inmundo, inmundo. Tenían que gritar de esa manera en personas completamente apartadas, excluidas de toda la sociedad. Tal como el pecado, la lepra es una enfermedad de la piel que no es algo superficial, simple, sino que es una enfermedad mucho más profunda. Era una enfermedad que no se podía curar así simplemente, la lepra, al igual que el pecado. Y después la lepra se propaga en el cuerpo como el pecado. Cuando se propaga en todo el cuerpo, uno queda contaminado, al igual que el pecado. Debido a la inmundicia, el leproso debía ser apartado, debía ser colocado fuera del campamento. Y los pecadores perdidos algún día serán apartados en el infierno. Los leprosos eran considerados muertos y la ropa infectada con lepra quedaba declarada apta para ser quemada, al igual que los pecadores que no tienen a Jesús van a ir al fuego eterno. Cuán importante es para los pecadores perdidos confiar en Jesucristo y deshacerse de su lepra. Al mirar el texto de hoy, este leproso no solo necesitaba ser cambiado, sino que él quería ser cambiado, anhelaba ser cambiado. No estaba quieto esperando a que algo sucediera en su vida, sino que él fue en búsqueda de Jesús. Él no podía acercársele a Jesús, pero sin embargo hizo todo lo posible para poder acercarse a Dios. Es exactamente igual que nosotros. Hay muchas enfermedades en nuestro cuerpo hoy. Hay muchas cosas. Aunque hayamos aceptado a Jesús, nosotros vivimos la vida en este cuerpo corrompido, en este cuerpo lleno de pecado. Por eso tenemos que buscarlo al Señor todos los días, decirle: Señor, limpianos, lavanos, perdonanos nuestros pecados. Todos los días necesitamos clamar al Señor. Este hombre se humilló, este hombre buscó la misericordia del Señor, y la gracia y el poder cambiaron la vida de este hombre. De hecho, Jesús, él mismo se ensució a sí mismo al tocarlo a él. No debería haber tocado a los leprosos, pero cuando uno tocaba a un leproso quedaba contaminado él mismo. Jesús se contaminó a sí mismo tocándolo a él. Esta es una hermosa imagen de lo que Jesús hizo por todos los pecadores perdidos. Él se hizo pecado por nosotros y nos limpió. Los impuros no deberían de estar cerca de él, los pecadores no deberían estar cerca de él, pero él se acercó a nosotros. El Señor se acerca a nosotros. Nuestro Señor nos toca, nos ama, quiere sanarnos. Él nos sana y Él hoy mismo también está haciendo esta obra de sanarnos. Este es nuestro Salvador.
En segundo lugar, me gustaría que pensemos en la reacción de estos dos hombres. El versículo 25 del texto de hoy dice: de inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y aunque el Evangelio de Lucas no sale esto, cuando lees el Evangelio de Marcos, la historia del leproso, Marcos 1:45 dice: pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho. Pensemos cuán difícil fue la vida para estos dos hombres. Estaban sin poder relacionarse con las personas porque estaba impuro, con lepra, y también el otro estaba acostado en una cama sin poder moverse, sin tener independencia. Y uno piensa cuán mucho más difícil era su vida viviéndola sin conocer al Salvador. ¿Qué esperanza puede haber en la vida sin Jesús? ¿Cuál podría haber sido la esperanza de estos hombres? Entonces un día, ¿qué es lo que sucede? Jesús aparece, Jesús irrumpe en sus vidas, Jesús los sana. Ahora ellos eran salvos, salvos de la condenación. Jesús solucionó un problema mucho más grave que el de la enfermedad. Qué alegría y qué felicidad debieron haber sentido estos dos hombres. El resultado de estos dos cambios, el cambio de estas personas, ¿cuál fue? Fue alabar a Dios. Estaban mostrando amor a otros por el poder del Hijo de Dios. Quien estuvo acostado, paralítico, ahora podía caminar. ¿Cuál fue su reacción? Él quería que todo el mundo supiera y él alabó a Dios, proclamó su santo nombre. Nosotros merecemos el pecado. Merecemos el infierno, por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, por medio de la fe, fuimos salvos. No es porque hicimos algo, sino 100% por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros regocijarnos y contarle a todo el mundo esto que Jesús hizo por nosotros? ¿Cuánto te regocijas hoy? ¿Cuán feliz estás en tu vida? ¿Cuánto compartís con otros la gran buena nueva de que Jesús es tu Salvador? Solo uno de los 10 enfermos de lepra regresaron al Señor y le alabaron y le dieron las gracias. Yo, ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Como los 9 o como ese uno que volvió y en gratitud alabó al Señor? Vivamos recordando lo mucho que fuimos perdonados, recordando de lo que fuimos salvados nosotros, dándole las gracias a nuestro Señor, dándole la gloria a Él y compartiendo con todo el mundo cuán grande, hermoso y poderoso es nuestro Dios. Que Dios los bendiga ricamente.